En primera instancia, buenos días, Rosmarie Tapia. Bienvenidos a la transmisión de un conversatorio con los estudiantes de la UTP de la profesora Zaida Sansur. Adelante, joven. Muy buenos días, respetada escritora Rosmarie Tapia. De todo su libro, nosotros leímos La burbuja invisible, que a muchos nos encantó su novela, y el día de hoy tenemos algunas preguntas para usted. Y la primera pregunta sería, para usted, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido con sus novelas? Bueno, para mí la mejor experiencia que he tenido con la novela es cada vez que concluyo un nuevo proyecto y sobre todo cuando puedo compartir esas experiencias con ustedes, los lectores. Para mí esa es la culminación de todo el esfuerzo, porque escribir requiere de un esfuerzo, requiere de mantenerse en soledad para poder, de una ardua investigación. Todo eso queda compensado cuando uno tiene la posibilidad de conversar con el lector. Gracias. Gracias a usted. Mi nombre es Giselle Domínguez y mi primera pregunta es, ¿para usted es importante que su libro llegue a manos de muchos lectores? Para mí y para todos los escritores. El que te dice que nada más escribe para él mismo, entonces que no publique. Cuando tú publicas, tú quieres llegar a la mayor cantidad de personas. Quieres fomentar el hábito de la lectura. Quieres que tu libro se lea. Ese es el deseo de todos los escritores. Gracias. Gracias a usted. Y la segunda pregunta es, ¿quién debe validar si su obra está bien escrita y puede ser interesante al publicarla? Los lectores. Porque muchas veces tú dices, otro escritor dijo que no servía. Está muerto de envidia. Porque no le interesa al lector y no ha sido capaz de dar un paso y salir de la línea de la mediocridad. No se ha esforzado, no le interesa el lector. Entonces a todo aquel que da ese paso y se destaca, lo quiere destruir. Al final, el que cuenta es el lector. Así de fácil. Muy buena pregunta. Todas. Adelante. Buenos días, soy Juan Arias, un placer conocerla y me gustaría saber qué opina acerca de los escritores panameños o del ámbito aquí en Panamá, de la lectura y demás. ¿Qué me podría decir? Con relación a los escritores panameños, ha habido una gran afluencia. El sol ha brillado en el país con relación a los escritores panameños. Y eso es bueno. Entre más escritores, más se promueve la lectura. Es importante que ustedes apoyen a sus escritores panameños. Y con relación a la lectura, yo tengo un programa sociocultural Siembra de Lectores. He creado 381 círculos de lectura presencial y uno virtual con 4.700 lectores. Ustedes buscan en Facebook Círculo de Lectura Virtual, Siembra de Lectores. Se agregan y pueden comentar sus lecturas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luz Batista y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tomó la denuncia social como inspiración en la mayoría de sus novelas? Porque yo aspiro a un mundo mejor. Yo aspiro a un mundo donde no hablo tanto de la desigualdad económica. Yo hablo de la desigualdad académica. Si todas las personas tienen la oportunidad de educarse, combatimos de manera acertada la pobreza, porque la única puerta decente para salir de la pobreza es la educación. Entonces, por eso mi interés social. Incluso en las novelas políticas, es política social. Tengo también novelas de misterio, tengo una novela inspiracional,
pero la mayoría de mi temática es la temática social para despertar conciencia, para que se den igualdad de oportunidades de estudio. Ese es mi gran deseo de construir un mejor país. Gracias. Buenos días, mi nombre es Guillermo Gaitán, me gusta conocerla. Igual. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje nos quiere transmitir a través de sus novelas? Primero, un deseo ferviente de superación. Pero creo que en el fondo de mi novela hay un denominador común, que es la esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, siempre verás el sol de un nuevo día. Entonces, esa es la metáfora de la esperanza que está reflejada en todas mis novelas. No podemos caminar bajo el sol sin esperanza. El sol son los problemas, el esfuerzo. Pero si no tenemos esperanza, no vamos a ningún lado. La esperanza es ese puerto seguro donde vamos a conseguir cada uno de nuestros objetivos si nos empeñamos, si tenemos la determinación suficiente. Gracias. Mi nombre es Ángel Vargas, es un gusto conocerla. Mi pregunta es sobre la novela que me llamó la atención, La burbuja invisible. Le quería preguntar cómo se inspiró en redactar y escribir la novela. Sí, mira, esa novela surge antes de la pandemia. Si ustedes ven, el derecho de autor fue en el 17. Yo estaba en la feria y una madre me dice que su hijo no tenía amigos. El niño era un genio. La soledad del niño superdotado, del niño genio. Porque la conversación de él era muy elevada y a los compañeros no les interesaba. Pero él tenía una relación muy cercana con el abuelito economista. Y entonces la mamá estaba viendo los libros y él se me acerca y me dice, escritor, ¿usted sabe qué es deflación? Y cuando yo comienzo a hablar con él, dice, hasta que yo encuentro a alguien que me comprenda. El niño era un niño adulto, o sea, rodeado entre adultos, inspirado por adultos, con una gran inteligencia, pero yo lo sentía en una burbuja. Y la burbuja invisible también es la burbuja económica, donde el alfiler son las decisiones desacertadas que tomamos cuando nos endeudamos, ya sea el país que se endeuda o a nivel personal. Si no cuidamos nuestras decisiones, en cualquier momento esa burbuja estalla con terribles consecuencias. Por eso, esa fue la inspiración. Gracias. Gracias. Cuando tú tomas malas decisiones, la burbuja económica puede estallar. Te endeudas, tomas decisiones de abandonar un trabajo porque el jefe te cae mal, entonces viene la catástrofe económica. Entonces, todas nuestras decisiones deben de estar encausadas en la prudencia, pensadas. Gracias. Un placer, mi nombre es Nelly Herrera y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el final más difícil en escribir según su experiencia? Yo creo que el final más difícil para mí fue el de La noche no dura para siempre. Sin embargo, yo no estaba conforme con el final. Y yo esa noche soñé con el final como en una película. Me levanté tempranito, inmediatamente cambié el final y me encantó ese final, porque ese final tenía objetivo. Cuando lean esa novela se van a dar cuenta por qué ese final fue tan difícil. Un placer conocerla. Mi nombre es Silvestre Pineda y mi pregunta es, con la experiencia que usted ya tiene escribiendo, ¿qué consejo tiene que darle a los nuevos escritores panameños? Que se preparen. Mira, en los tiempos que yo empecé hace 22 años no habían seminarios.
no había capacitación. Sin embargo, yo leí, la lectura es herramienta de capacitación. Yo estoy dando un seminario en el internet, escriba una novela desde cero, porque la mayoría de los escritores novel fallan en la estructura. No tienen estructura. Ustedes como ingenieros saben que una edificación sin estructura cae. Entonces ahí yo los voy guiando, y si no quieren tomar seminario, porque ese seminario es sincrónico, tú lo puedes tomar cuando tú tienes tiempo, a la hora que tú tienes tiempo. Y yo te explico, y si no entiendes nada, algo, tú me comentas qué fue lo que pasó en el arquetipo con el personaje, y yo te voy guiando. Pero si no, estudien por su cuenta. Yo recuerdo que yo me leí más de 62 libros de creación literaria. No es que te vas a sentar y te va a caer maná del cielo. Y para ser escritor tienes que leer incansablemente. Yo a los estudiantes que tengo ahora tienen que leerse una novela semanal, porque una persona no puede pretender escribir si no lee. Por eso es que tú ves novelas tan flojas y con diálogos tan malos. Que cómo estás, bien, gracias. ¿Va a llover? Yo creo que sí. ¿Eso qué es? Entonces hay que prepararse. Gracias. Excelente pregunta. Esa es pregunta de escritor. De futuro escritor. Buenos días, soy Luz Nelly Palacio. Mi pregunta es la siguiente. He notado, en base a sus libros anteriores y en este libro, es que le gusta la política. ¿Cómo llegó a usted ese amor, ese querer de conocer de la política? Y mi otra pregunta es, primero todas sus novelas han sido basadas en... No, espérate, vamos a contestarte esa porque esa es una pregunta excelente. Yo formé parte del grupo de mujeres civilistas en Chitré que se opuso a la dictadura de Noriega. Entonces, el campo de la política yo lo conozco perfectamente. Es como llegar al vientre de la bestia. Y yo conozco las represalias, las persecuciones, las traiciones. Y por eso que de mis novelas, 5 son políticas. Y cada vez que viene un año electoral, preelectoral, yo hago una novela política. ¿Para qué? Para que las personas tomen conciencia y ejerzan el sufragio de manera responsable. Nos pasamos 5 años quejándonos de los gobernantes, pero ¿quién votó por ellos? ¿Los rusos? No, votamos nosotros. Escojamos mejor. La responsabilidad es nuestra. El poder lo tenemos los electores. Entonces, esa es mi pasión por la política. Y para combatir la corrupción. Desde No hay trato comienzo. Es más, desde mi primera novela, Caminos y Encuentros, es autobiográfica y yo narro la persecución de la dictadura de Noriega. Pero esa tiene nada más matices políticos, pero No hay trato, Agenda para el desastre, El retorno de los bárbaros, trilogía política. Ahora viene El poder desenmascara, se presume culpable que ya está, y la de el próximo año, que les voy a adelantar el título. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Se presume culpable, al hombre lo presumen culpable siendo inocente. Ahora la pregunta, ¿qué va a hacer él? Entonces, esa me da mucha pasión hacer la novela política. ¿Y cuál es la otra, mi amor? ¿Cuál es la otra pregunta? Excelente. Mi siguiente pregunta es... Gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿todas sus novelas han sido basadas en algún suceso personal? No. La mayoría son creadas. Mira, La Noche Oscura surgió de una frase en un chat con un joven como de 22 años que me dijo, soy gemelo y no conocía a mis padres. Con esa frase yo hice la novela La Noche Oscura. La noche no dura para siempre fue una señora que me dijo, la violencia me arrebató a mi hijo, pero solo he venido a la feria a comprar su novela, la novela anterior. Y yo hice La noche no dura para siempre.
La de La burbuja invisible, El niño genio. Todas esas novelas son de ficción. Las mujeres en fuga, me dice a mí una amiga, dice que botaron a mi hermana del trabajo porque el jefe la sorprendió en el casino. En la hora del almuerzo. Fue lo suficiente para que el jefe la botara. Porque dice que él no quería una adicta al juego en el casino. Entonces yo hago investigaciones para poder crear una obra de ficción, pero con verosimilitud, que ustedes crean que es real. Ese es el oficio del escritor. Hay novelas autobiográficas como Caminos y Encuentros, y Era lo que nadie creía, NPI, Travesías Mágicas, es ficción y parte de la familia. La raíz de la hoguera, yo no he ido a Italia, sin embargo yo soñé con un lugar de Italia donde vivía mi abuela, y un amigo de mi hermano dice, es exactamente igual. Los sueños nos inspiran también. Entonces, la mayoría de mis novelas son de ficción, pero yo inicié con novela autobiográfica y testimonial porque Ernest Hemingway le decía a los escritores Nobel, narren sobre su patio interno. Cuando tú inicias, busca una historia familiar conocida, vas a ir aprendiendo a adquirir verosimilitud, coherencia, pero la mayoría de mis obras son de ficción. Las políticas, todas son de ficción, pero ustedes dicen, este es fulano, y me meten hasta en un lío. Este es Martinelli, ay, qué peligro. Este es yo no sé. Claro, porque comparan a las personas. Sí, porque los políticos tienen similitudes en sus actuaciones. Para mí el personaje más interesante de mi narrativa es el de Agenda para el Desastre. Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo. Si yo tengo que escoger un personaje, a pesar de que era perverso, pero en el arco dramático él cambia y lo hacen cambiar dos mujeres. El amor de su vida que le cura su corazón herido y su enemiga más odiada, que es capaz de sentir misericordia cuando él cae y arriesga hasta su vida para salvarlo. Entonces, la mayoría de mis personajes son de ficción. Buena pregunta. Esas son preguntas de escritora. Adelante. Dale, gracias. ¿Cómo no? Buen día. Buen día. Mi pregunta es, ¿usted planifica las historias al detalle antes de escribirlas o la deja surgir sobre la marcha? Las dos cosas. Esa es una pregunta excelente también, es una pregunta sobre estructura. Yo hago una estructura, un esquema de la novela. Dice que hay dos tipos de escritores. Escritores de mapa, los que hacemos estructura, y de brújula, los que va viendo para ver qué sale. Yo llevo un mapa en una mano y en la otra una brújula. Si tengo un mapa, pero surge mi intuición para desviarme, yo guardo el documento versión 2 para que me quede la anterior por si no me gusta esta, no dañar el documento. Y entonces le doy rienda suelta a mi imaginación. Uno de esos casos fue Roberto por el buen camino. Yo no tenía que Roberto moría. Y cuando Tuti muere, qué desastre, no puede ser, yo lo puse. Y después comprendí por qué. El mensaje contundente era, el crimen no paga. Y era preferible que muriera Tuti en la novela y se salvara el chico del barrio que iba a entrar a una pandilla. Y hacía la reflexión, me juego la vida. Gracias. A usted. Buenos días, mi nombre es César Vega y mi pregunta es, por lo general, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir? Bueno, yo escribo 2 horas diarias. Descanso el domingo. A partir de la pandemia, el sábado y el domingo, pero todos los días. Por eso es que yo tengo la producción que yo tengo. Yo tengo un horario establecido en Google, porque tienes que establecer una disciplina. Hay escritores que dicen, yo solo escribo cuando la inspiración llega a mí. No, la inspiración, les tengo una mala noticia, no visita los vagos.
Tú tienes que ponerte a trabajar, a hacer una estructura, hacer un plan, y entonces la inspiración se posa en tu hombro. Yo pongo hasta el despertador, la alarma para que me suenen las 2 horas, porque uno no debe quedarse mucho tiempo sentado. Pero casi siempre 2 horas. Pero cuando estoy en fase creativa, ahí puedo escribir hasta 4 horas. Una vez escribí 5 horas, por eso le pongo alarma, sin darme cuenta. Y yo le llamé ese momento el rato. Porque cuando fui a revisar, no tuve que hacer corrección. Fue como si me contaran la historia. Gracias. Gracias a usted. Buenas preguntas. Muy bien preparados tus estudiantes, Zaida. Hola, buenos días. Mi nombre es Catherine Góndola y mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de promocionar sus obras? Mira, la gente, los escritores, la mayoría piensan que no tienen que promocionar su libro. El libro es un producto, aunque sea un producto intelectual. Por lo tanto, requiere de mercadeo. Yo creo que la ventaja mía es que yo venía con una experiencia de mercadeo de 25 años porque fui gerente en la empresa de mi hermano que vendía los Mitsubishi, repuestos, mecánicos. Yo tenía que mercadear porque cuando tú tienes una empresa familiar, el gerente hace de todo, jefe de personal, de mercadeo, jefe de vendedores, hacemos de todo, pero aprendemos de todo. Y yo dije, yo voy a mercadear mi libro. Hay diferentes estrategias y tienen que darse cuenta que el mundo cambió. Yo desde hace 10 años tengo todos mis libros en Amazon. Ya cambié porque encontré una plataforma más rápida. Que ustedes ponen Rosemary Tapia Hotmart y encuentran toda mi producción, los cursos y los libros. Pero todavía en Panamá leemos libros de papel y está muy bien. Pero vamos hacia el futuro. Caminamos hacia el futuro. Cuando vino la pandemia, ya yo tenía 12 años de estar dando conversatorios vía internet. Todo el mundo entró en pánico. Yo le expliqué a muchas profesoras cómo usar Zoom. Entonces, las que no querían, porque antes yo usaba Skype, ya viene Rosemary con su bendito Skype. ¿Por qué? Porque me llamaban en Los Santos, en Chiriquí, en Panamá, Panamá Oeste, y yo no me podía multiplicar. Sin embargo, si era a través del internet, yo lo podía hacer. Ahora, en estos momentos, sus familiares desde el celular pueden seguir el conversatorio de ustedes, porque yo tengo una plataforma, yo pago una plataforma múltiple y yo después edito el video, pero en vivo los están viendo. Y no solo en Panamá, desde Monagrillo a París, ponen subtítulos y nos ven en Alemania, en Inglaterra, nos ven en varios países porque ellos les extraña esa comunicación lector-escritor y nos están viendo. Pero yo estoy encantada que en el interior, un abrazo para todos los que se han conectado, porque nos ven. Gracias. Mi nombre es Marjorie Victoria y mi pregunta es, ¿cómo nace en usted el gusto por la escritura? Bueno, gracias a mi profesor de 3er año que me hizo amar la literatura, el profesor Roberto Carrizo, pero en la casa, desde que yo tenía 10 años, yo leía las novelas que leía mi papá. Mi papá leía desde los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, hasta novelas del oeste. Él leía de todo lo que le llegaba a las manos. Mi mamá también gran lectora de la Biblia. Y cuando los padres leen, los hijos leen. Esa es la enseñanza. Y de ahí nace mi pasión por la lectura y la escritura. Gracias. Mi nombre es Isaac Sánchez y mi pregunta es, ¿cuál considera usted que fue su novela más leída? Mi novela más leída es Roberto por el buen camino. Más de 100.000 ejemplares. Y desde 2004 sigue siendo la novela más leída en Panamá.
que tiene una continuación que muchos no se dieron cuenta porque fue en la pandemia, 20 años después, donde la protagonista principal es Mami, la mamá de Tuti, de Roberto. Gracias. Gracias a usted. Que tenga buen día. Hola, buen día. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen escritor? Yo pongo en primer lugar la lectura. Tiene que ser lector. Tiene que ser un gran observador. Miren, ustedes por lo menos llegan a un lugar y ven un cuchillo. Ustedes piensan en la cocina. Los escritores pensamos en un asesino en serie. Se lo estoy poniendo de manera dramática para que vean el nivel de observación de uno y otro. Pero ante todo, debe ser una persona humilde, sencilla, con empatía, porque si no, no tendrá lectores. Hay escritores que se creen que están en los cuernos de la luna y entonces solo los lee la esposa o el esposo, que no tienen más remedio. Entonces la humildad, la sencillez, ese cariño hacia el lector es imprescindible, tanto como escribir bien. Y tiene que prepararse, tiene que estar a la actualidad de todo. No puede haber un escritor desactualizado porque te van a preguntar de todo en los conversatorios, no solo de tus novelas. Así que excelente pregunta. Mi pregunta es... Mi nombre es Miguel Ariel. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que fue el impacto que tuvo La burbuja invisible a nivel nacional? Bueno, tiene tantos temas La burbuja invisible. Una de las cosas que más llamó la atención fue la manifestación de las abuelas, paraguas en mano. Miren, se hicieron respetar. Inclusive derrotaron a la fuerza pública que tuvo que venir, Protección Civil y los bomberos. Esta parte gustó mucho. Otra de las partes que gustó fue el secuestro de Ángel. Cómo ese guardia de seguridad arriesga su vida para salvar al niño y a la señora. Entonces hay tantas partes en la novela, pero para mí la más importante es cuando Mariquita le explica a Xenia qué es el perdón. Si ustedes lo leyeron rápido, regresen a esa parte, donde ella le explica que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para no envenenar nuestros corazones. Tal vez la otra persona no se lo merece, no importa, pero cura tu corazón herido. Y el perdón no es olvido, es renunciar a la venganza, al ojo por ojo, a no hacerle lo mismo. Y que cuando tú recuerdes ese evento, tu corazón no esté lleno de odio. Ese es el perdón. Esa es la parte, el corazón de la novela. Gracias. Buenos días, mi nombre es Nicole de Gracia y mi pregunta es, ¿cómo considera que nos ayuda la lectura en el ámbito social? Mira, la lectura, sobre todo la lectura de la literatura, nos enseña a comprender la vida. Incluso nos enseña a evitar errores. Tú lees Mujeres en Fuga y tú te das cuenta a los extremos que llega la ludópata, que tú dices, yo no piso un casino. Porque llega inclusive a agredir al hombre y ya no sabía si lo había matado, al prestamista. Entonces, la compradora compulsiva descuida su salud y tiene un cáncer. Entonces, cuando tú lees una novela, tú inclusive puedes reconocer a ciertas personas. Tú dices, esta persona es falsa porque está actuando de esta y esta manera, y yo leí esta novela donde el personaje tiene las características que da pistas para la vida, para aprender a evitar errores, para comprender la vida y sobre todo para expresar tus sentimientos más nobles. Yo recuerdo la novela Travesías Mágicas, cuando yo le dije a Raulito de 5 años, tú sabes que yo te quiero mucho, mi sobrino,
Me dice, no, tú no me lo dices. Tienes que decírmelo. Yo escribí un artículo, lo que los niños nos pueden enseñar. Y de ahí surgió Travesías Mágicas. Los niños nos enseñan a expresar el amor. Los niños nos enseñan a vivir el aquí y el ahora. Tú regañas a un niño y a los 5 minutos él te abraza, te besa y te dice que te quiere mucho. Entonces, eso nos enseña en el ámbito social a tener empatía cuando ves Los Ángeles del Olvido. El arcoíris sobre el pantano, esa maestra sombra que construye un puente de amor para incluir a un niño con un leve autismo. Te enseña a ser empático. Gracias. Mi nombre es Oscar Soto y mi pregunta es, ¿a qué otros países han llegado sus obras? Bueno, gracias al Internet, porque tú sabes lo que es, yo no lo puedo llevar a México, yo no lo puedo llevar a Europa, mucho menos, pues ¿cómo vas a hacer para cobrar? Yo he vendido incluso en Japón, porque aunque usted no sea, en Japón hay personas que leen en español. Por lo menos los ingenieros de la Mitsubishi, donde yo trabajaba, todos sabían español. Alemania, Londres, México, Argentina, Chile, Suramérica casi todo, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran población hispana. Entonces, esto lo haces a través de los e-books. Algunos libros de papel sí se han vendido allá, incluso a colegios. Un colegio que compró, una maestra mandó Travesías Mágicas, la mandó en papel, era para niños. Entonces, a través del Internet, incluso en el curso, yo tengo un bono donde yo les enseño a diagramar un libro, a subirlo a Amazon y a mercadear, porque hay personas que no saben mercadear el libro. Entonces, todo eso se aprende. Así que de esa manera llega. El mundo cambió. Tenemos que asimilar, y ustedes que son estudiantes de la tecnológica, no se resistan al cambio. Hay personas de mi edad que no se acercan a un conversatorio en vivo, ni muertas. Y el que no se monta en el tren de la tecnología se queda en la estación del olvido. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kaira Armien. Mi pregunta es, ¿ha cambiado algún final después de escribirlo? Sí. Cambié el final de La noche no dura para siempre. Ese fue por un sueño que estuve. Y también cambié el final de La raíz de la hoguera porque fue una exigencia del editorial. Pero cuando yo vi que ellos querían que muriera una protagonista en la continuación, yo pongo que la engañaron y que no estaba muerta y que le hacen ver que está muerta para que ella regrese a Italia, porque ese fue un cambio impuesto. De ahí en adelante no permito que ningún editorial me diga que cambie el final. Lo puedo cambiar yo, pero más nadie, porque el escritor es dueño de su creación y tienen que respetar la creación de uno. Así de fácil. Entonces, 2 novelas les he cambiado el final. Gracias. Excelente. Buenos días, mi nombre es Ana del Mar y me gustaría saber si actualmente se encuentra escribiendo una nueva novela. Perdón, un poquito más alto, mi amor. Me gustaría saber si actualmente se encuentra escribiendo una nueva novela. Sí, ya la novela del otro año está lista. ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Esa es una novela política preelectoral. Y ya estoy escribiendo la novela del 24, porque yo trabajo adelantada. Así no me siento presionada. Ya yo tengo la novela del 23 y estoy escribiendo la del 24. O sea, la 27 y estoy escribiendo la número 28. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Cerceño y mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión sincera sobre el miedo a fracasar? Mira, el miedo a fracasar lo tenemos todos.
Unas personas lo confiesan, otras no. Pero no hay fracaso, hay aprendizaje. Cada vez que te equivocas, si analizas esa equivocación, aprendes. Y es un peldaño más hacia el triunfo. Así que no importa el fracaso si aprendes con él. El fracaso no existe. Es una etapa del aprendizaje. Y cuando ya tú sabes eso, se te quita el miedo. Porque el miedo es a lo desconocido. Ya tú sabes que ese fracaso no es un desconocido. Es ese escalón que te va a llevar a tu meta. Gracias. Gracias a usted. Buen día, mi nombre es Marilyn Vanegas. Y mi pregunta para usted es que si en algún momento no se oye. Buen día, mi nombre es Marilyn Vanegas y mi pregunta para usted es que si en algún momento pensó en cambiar el final de esta novela, La burbuja invisible. No, de La burbuja invisible no, porque es el final que va con la personalidad de Mariquita. Mariquita no se iba a casar en una parroquia de un barrio. Mariquita era extrovertida, extravagante. Ella se va a casar en Antigua, porque esa era Mariquita. Y por eso que renovó la alegría en Fabio. Ese nunca pensé cambiar. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kevin Russell. Buenos días. Mi nombre es Kevin Russell y mi pregunta es, ¿cuál es su libro favorito? Vida de compromiso. La novela que le hice a mi madre. Antes de Vida de compromiso yo mencionaba como 3 o 4 novelas. Cuando hice Vida de compromiso, es una novela humana, inspiradora, personajes inolvidables. Cuando ustedes lean Vida de compromiso, van a saber por qué es la novela favorita de su escritora Rosmarie Tapia. Esa es mi novela favorita. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco Quiroz. Un gusto conocerla. Y mi pregunta sería si antes de empezar a redactar una nueva novela, ¿tiene algún ritual o método para obtener inspiración y cuál sería? Bueno, todos los escritores tenemos rituales. Otros los llaman manías. Yo tengo que escribir en soledad y en completo silencio. Puede ver una música de fondo suave y de acuerdo a la temática. Yo me acuerdo que cuando yo escribo novelas políticas, yo pongo de YouTube muy bajo La Marcha Redensky. Y cuando escribí La raíz de la hoguera y El crepitar de la hoguera, ponía ópera, muy bajita. Pero eso me abre los canales de la inspiración. Y yo siento que me voy a diferentes dimensiones, que yo no estoy sentada frente a la computadora, que yo estoy en el escenario narrado. Como que viajo de una dimensión a otra. Entonces hagan la prueba. Gracias. Mi nombre es Horacio Martínez y quería consultarle cuál ha sido con las editoriales que ha trabajado y por qué. Bueno, yo trabajé con Alfadil, una editorial venezolana que vino a buscar personas panameñas, pero lamentablemente su presidente muere. Yo fui editora, autora por 11 años. Después, distribuidora Lewis, pero acabo de terminar el compromiso con ellos. Por razones obvias, no tienen vendedores, quieren hacer una feria en cada esquina, y yo no estoy para eso. Después de 22 años de trayectoria, yo quiero algo que sea sólido, no improvisado. Voy a seguir trabajando con ellos hasta que agoten el último libro
Y después voy a estar libre para los editoriales. Yo he vendido, para que tengan una idea, más de 500.000 de libros, sin contar los electrónicos, en Panamá. Y cualquier editorial se va a interesar en mí. Pero voy a escoger con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque así son las decisiones acertadas, las que tú tomas después de un cuidadoso discernimiento. Hola de nuevo, escritora Rose. El nombre del grupo 1LM113 de la Universidad Tecnológica de Panamá, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad de responder a cada una de nuestras preguntas. La felicitamos por su dedicación y esmero, por ser una escritora muy nombrada en Panamá. Gracias por que en cada novela nos quiere dejar un mensaje. Yo quiero felicitarlo porque hicieron preguntas inteligentes y se ve que leyeron la novela. También quiero felicitar a la profesora porque ustedes son el producto de la dedicación y empeño de la profesora en promover la lectura. Muchas gracias. Hola amiga, ¿cómo estás? Estudiantes siempre bien preparados. Sí, bueno, tú sabes que ese es, bueno, nuestra labor para dejar en ellos esa semillita y despertar ese interés por la lectura. Ellos lo necesitan, son brillantes estudiantes, muy inteligentes, muy dedicados. Así que esta es pues la oportunidad que considero que los docentes debemos proporcionarle a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, especialmente de la Facultad de Civil, de la licenciatura de Operaciones y Logística Marítima. Bueno, ese es un título, mira, bien rimbomboso para estos estudiantes. Así que te agradecemos infinitamente la deferencia que has tenido con ellos y esperamos vernos lo más pronto posible. Que tengas un feliz año, amiga, si no nos logramos contactar. Así es. Gracias. Yo les quiero decir a los estudiantes que entren a mi canal de YouTube, Rosmarie Tapia Escritora. Hay uno que pusieron por ahí que no es mío, pero Rosmarie Tapia Escritora, tengo como 1800 seguidores. Síganme porque ahí va a estar el video ya editado. Así es que, y en Siembra de Lectores, los que son lectores en Facebook, agréguense al grupo, porque ahí pueden poner sus reseñas, saber qué libro se comenta, aunque puedan entrar nada más una vez cada 15 días, pero se mantienen en comunicación con la lectura. Muchas gracias, voy a editar el video, se lo mando a la profesora para que la profesora lo comparta con ustedes. Un abrazo.